Bienvenidos literatos, están en Gramática de Letras y Tijeras, Taller Literario. Hoy veremos los artículos y los sustantivos. Parece un tema muy básico, pero nunca está de más pegarle una repasadita. Así que vamos a la compu y veamos qué se esconde detrás de este tema aparentemente tan sencillo. Muy bien, ya dentro de la compu vamos a ver qué se esconde de este tema que es aparentemente tan sencillo, pero tiene algunas particularidades. Vamos a empezar primero con los artículos y después veremos los sustantivos. Entonces, empecemos. Dice acá, los artículos introducen a los sustantivos que acompañan y preceden indicando su género masculino o femenino y el número singular o plural. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cadena de una oración, es decir, como empieza una oración, siempre, o por lo menos la forma más básica, va a tener un artículo encabezando. Es decir, va a venir un artículo, luego va a venir un sustantivo y después, más adelante, veremos cómo es que sigue construyéndose la oración. Lo más lógico es que siga un verbo. Pero bueno, no adelantemos. Entonces, acá esta pequeña parte de la regla nos dice que vamos a tener artículos en femenino y artículos en masculino, también en singular y en plural. Ahora, también dice que tenemos artículos indeterminados y artículos determinados. ¿Cómo sería esto? Bueno, acá están, ¿sí? Masculino, femenino, masculino plural y femenino plural. Pero quizás no quede muy claro esto de cómo es que son determinantes y cómo son indeterminados o determinados e indeterminados. Bueno, la cuestión es muy simple. Vamos a ver con ejemplos que siempre es más visible, más fácil. Vamos a utilizar primero un. Entonces, que sea indeterminado, ¿no? Ponemos el artículo y tenemos que agregar un sustantivo porque así nos dice que funciona. El artículo se conecta siempre con el sustantivo. Entonces pongamos un... ¿qué puede ser? Arma. Y después vamos a ver esto de arma. Pero no nos dice qué arma es. Por eso es indeterminado. No es concreto. Podría ser muchas armas. Entonces, para que sea determinado, vamos a poner qué arma es. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el... ¿qué podría ser? Cuchillo. Y tenemos un arma. En el primer caso, indeterminado. En el segundo, determinado. Ahora, ¿cómo es que decíamos de esto? Bueno, podríamos poner, a ver así, una en femenino, mascota. Y para determinarlo, pongamos qué tipo de mascota es. Bueno, es, qué sé yo, el perro. O si no te gustan los perros, la mascota es la gata. Y ahí los tenemos bien identificados. De nuevo, en el primer momento, una mascota, un arma, son indeterminados y luego lo hacemos determinado. Lo establecemos claramente cuál es cuál. Bueno, entonces, la regla general dice, un sustantivo femenino que empieza con A o con HA, tónicas, es decir, que tiene la acentuación, la sílaba fuerte al inicio, se emplean solamente los artículos el y un, es decir, por más que sean femeninos, nosotros los vamos a poner como si fuesen masculinos, siempre que estos artículos precedan inmediatamente al sustantivo. Veamos cómo es esto con los ejemplos, porque parece muy complejo y en realidad no lo es. Tenemos el agua. Agua es femenino. Arma es femenino. Hambre, habla. Acá se nos escapó un adjetivo que por ahora no. Habla, hacha, águila, ancla y aula. Fíjense que por más que no tenga tilde,
todas estas palabras tienen la tónica en la primera sílaba. Vos no decís el agua ni el armá. Bueno, armá sería una orden, ¿no? Pero no nos referimos a eso. El hambre, no. Son todas tónicas, es decir, tienen la acentuación fuerte, por más que no tenga tilde. Eso lo veremos más adelante en otro video. Lo que es la tildación, lo que es la acentuación y demás. Entonces, todas estas, como vemos acá, tienen la tónica en la primera sílaba. Águila además lleva tilde. Bueno, entonces, si nosotros escribiéramos estas mismas palabras con los femeninos, la agua, la arma, la hambre, la habla. Bueno, estaríamos equivocándonos y además provocando... ¿Qué pasó acá? Es la. Ahí está. Ah, me lo corrigió. Bueno, está activado el... Bueno, me lo marca que está mal, ¿no? Está activado el corrector del Word. Bueno, fíjense que acá sucede lo que no debería suceder, que es esto de la cacofonía, que es la repetición de estos sonidos. Entonces, a ver si lo puedo hacer así. Ahí está más fácil. Por eso es que nosotros, la H que no tiene sonido propio, no interfiere, entonces provoca lo de la cacofonía. Ahí está. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar y por eso es que se utiliza el artículo en masculino, el artículo determinante o este, y si es plural, este otro, unos, un o unos, en los indeterminados, para evitar esto justamente. Entonces, todos estos son erróneos, esto está todo mal. ¿Dónde está el rojito? Acá. Todos estos están mal. Nosotros lo tenemos que utilizar con artículo masculino a cada uno de ellos. Recordemos que, como dice acá, A o HA con tónicas, es decir, que suenen fuerte. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si se intercala un adjetivo entre el artículo y el sustantivo? Acá dice, pero cuando entre el artículo y el sustantivo se intercala un adjetivo, se emplea la y una. Es decir, se emplea el artículo que corresponda al género del sustantivo. Entonces, agua, que es femenino, lleva su artículo en femenino debido a que acá tenemos un adjetivo intercalado. ¿Sí? Acá está. Entonces, no hay cacofonía porque tenemos la A con la M, entonces no pasa nada. La misma agua, aunque acá sí lo tendríamos, pero en este caso no afecta. La mortífera arma, la terrible hambre, la dulce habla, la filosa hacha, la elegante águila, la pesada ancla, la inmensa aula. Entonces, cuando aparece o se utiliza el adjetivo intercalado entre el artículo y el sustantivo, entonces sí vamos a poder utilizar el artículo correspondiente al género del sustantivo. Y finalmente marcamos acá y terminamos con los artículos. Bueno, rápidamente pegamos un repasito a esto. Los artículos siempre van a acompañar a los sustantivos y van a coincidir con él en género y en número. El género era masculino o femenino y el número singular plural. Tenemos que tener en cuenta que si el sustantivo tiene la primera sílaba con A o HA tónicas, vamos a tener que cambiar el género y utilizar el masculino aunque el sustantivo sea femenino. Ahora, pasemos rápidamente a los sustantivos. Una definición sencilla.
y rapidita para comprender qué son los sustantivos. Dice, son palabras que designan objetos, sentimientos y sensaciones. Estas palabras se aprecian mediante los 5 sentidos. Generalmente se dice son las cosas que vos podés ver y tocar, pero claramente nosotros nos conectamos con nuestro entorno, con el mundo, a partir de todos nuestros sentidos, no solamente el de la vista y el tacto, sino que también podemos oír, degustar o olfatear los sustantivos. Entonces, un perfume puede ser que lo podamos tocar, digamos, vamos a sentir su cuerpo acuoso del perfume y también vamos a sentir su aroma. Y de hecho, si lo llegáramos a probar, cosa que es bastante horrible, también podríamos sentir su sabor. Entonces, al menos tenemos 3 y verlo, aunque, a ver, perfume, si nos ponemos muy exquisitos, estaríamos viendo un frasco de perfume. Entonces no estaríamos viendo un perfume, sino que estaríamos viendo un frasco. Pero ya sería muy puntilloso y exquisito decir esto. Por eso es que les decía primero lo de los 3 sentidos. Lo podemos tocar al perfume, sentir su textura acuosa, podemos olerlo claramente, porque para eso es, y también podemos degustarlo, aunque sea horrible. Bueno, después dice, los sustantivos poseen 2 accidentes gramaticales o morfológicos. Lo de la cuestión gramatical tiene que ver con la manera de escribirlo y lo morfológico tiene que ver con, como lo dice acá, con la forma. Entonces, van a cambiar según el género y el número, como teníamos acá el ejemplo de perro o gata. Nosotros, si nos venimos para acá, podemos poner unas mascotas y ahí ya tenemos un cambio morfológico porque le cambiamos la forma, agregamos una S. Acá podemos poner la perra o las perras y entonces ahí tenemos cambio de género y también de número. Y finalmente, rapidito, los gatos. Y tenemos cambio de género y número también. Entonces, esos serían los cambios morfológicos. Luego, ¿qué dice? A ellos se les conecta. Vamos a utilizar la palabra conexión porque es mucho más fácil de entender. Me parece que es bastante más pedagógico, ¿no? A ellos se les conecta el artículo, como estuvimos viendo recién. El artículo se conecta siempre a un sustantivo. Y lo podemos decir al revés. Al sustantivo se le conecta siempre un artículo. Y ellos se conectan con los verbos. Entonces, si tuviéramos que poner liñitas, sería una cosa más o menos así. El sustantivo va con el verbo. Nosotros usamos el verde. ¿Dónde estás? Verdecito, amigo. Acá. Y los artículos... ¿Dónde estás? Bueno, vamos a hacer así. Y los artículos se conectan con el sustantivo. Entonces, artículo con sustantivo, sustantivo con el verbo. ¿Qué nos estamos diciendo? Bueno, acá terminemos la oración, ¿no? Estableciendo así la primera y más básica forma de cohesión textual. Lo de cohesión tiene que ver con, ¿qué significa esto? La forma en que está armada la oración, es decir, la forma correcta de armar una oración, siguiendo los pasos y las reglas gramaticales. Entonces, un artículo más un sustantivo más un verbo tendríamos la primera forma de oración. Aunque, para ser completamente estrictos, hay oraciones que son mucho más simples. Más adelante veremos lo que es la oración, entonces ahí nos vamos a dar cuenta cómo funciona la cosa. Entonces, ¿qué faltaría decir de esto? Bueno, los sustantivos se conectan siempre con el verbo y son los principales actores de las oraciones. No lo tenemos escrito acá, pero al decirlo ya lo podemos guardar y tenerlo en mente. El sustantivo es el principal actor de la oración, es el que hace, ¿sí? Es la parte principal, es el núcleo
del sujeto. Si volvemos a nuestro queridísimo y viejo análisis sintáctico, vamos a primero buscar el verbo y luego inmediatamente ver qué sustantivo se conecta con el verbo, dado que esta es la parte más importante del sujeto. Luego del sustantivo se desprenden todas las demás partes que componen una oración. Lo veremos más adelante, pero bueno, como habíamos visto acá arriba con el ejemplo de los artículos, fíjense que todos estos adjetivos, misma, mortífera, terrible, dulce, filosa y demás, se conectan todos con su sustantivo. Misma, agua, mortífera, arma, terrible, hambre. Lo veremos más adelante. Avancemos. Finalmente, los sustantivos tienen una clasificación o tipos. Nosotros vamos a encontrar que hay muchas clasificaciones. Depende del libro que utilice el profe. Hay algunos que lo hacen más complejo y otros que lo hacen más complicado. Y esta que es una clasificación intermedia. Hay otras que son mucho más simples también. Vemos lo intermedio para que sea súper fácil de entender. Vamos a tener dos tipos de sustantivos principales. Los concretos, que tienen existencia física, y los abstractos, que no la tienen. Empecemos con los abstractos. Habíamos dicho por acá que son palabras que designan objetos, sentimientos y sensaciones. Bueno, los objetos se los vamos a dejar a los concretos. Los sentimientos y las sensaciones las podemos establecer dentro de los abstractos. Pero ojo, tengamos acá esto de las sensaciones un poco de cuidado. Entonces, los más básicos: amor y lo contrario, odio. Sustantivos abstractos. No tienen existencia física, pero así y todo lo podemos sentir. Dolor. Lo podemos sentir. ¿Es una sensación? Sí. Ahora, hagamos una pregunta que es la que nos va a establecer si no nos equivocamos. Que estos tres sustantivos son abstractos realmente. Amor viene de otra palabra. Odio viene de otra palabra anterior. Dolor se desprende de otra palabra. No. Estas tres son abstractos, completamente abstractos. Pero si nosotros acá pusiéramos, por ejemplo, alegría, ¿es un sentimiento? ¿Es una sensación? Bueno, sí. El problema es que esta palabra alegría, la vamos a dejar marcada, no es un sustantivo abstracto, porque viene de otra palabra. Piensen un poco y ahora vamos a ver, cuando veamos los concretos, de dónde viene esta palabra alegría. Entonces, la dejamos ahí en verde para tenerla vista. Hagamos así. Así no la perdemos. Y vamos viendo, mientras tanto, los concretos. Vamos a tener en primer lugar lo más básico, los comunes, que son todos los objetos. Objetos que nosotros podemos interrelacionarnos y estar en contacto a partir de los 5 sentidos, como habíamos dicho antes. Entonces, todos los objetos. Los propios, fácil, son todos los nombres de lo que sea. Nombres de personas, de calles, de películas, de libros, de lo que sea. Obviamente van a ir con mayúscula. Después tenemos los colectivos. ¿Qué son esto de los colectivos? Bueno, van a ser sustantivos comunes, pero en cantidad. Entonces, ¿cuál será el sustantivo común de biblioteca? ¿Qué contiene una biblioteca? Bueno, un libro solo es un sustantivo común. Muchos libros, entonces, son una biblioteca. No tenemos simplemente libros, sino que tenemos una biblioteca. Un caballo solo es un caballo. Pero si nosotros tenemos muchos, pasamos a tener una caballería. Lo mismo que los dientes, lo mismo que las gallinas, lo mismo que el mercado. ¿Cómo se entiende esto del mercado? En el mercado se supone que hay varias tiendas. No piensen solamente en el supermercado, sino en un mercado donde hay muchos puestos. Donde hay muchos puestos
de venta, entonces tenemos un mercado. Y para terminar esta serie de ejemplos, un vino solo, un vinito, pero si tenemos muchos, tenemos una vinoteca, una colección de vinos, así como una biblioteca. Luego tenemos los compuestos. ¿Qué es esto de los compuestos? Acá yo los tengo separaditos por guión, pero en realidad no se escriben así, sino que son dos palabras, que puede ser una preposición como en este caso, acá también y esta también, o verbos como acá, saca y corta, agregados siempre a un sustantivo: brisa, caída, ojos, punta y plumas. Entonces, el objeto que se pone frente al automóvil para poder ver desde el interior es un parabrisas, pero no son dos palabras, es una sola. Lo mismo que la mochila que nos permite tirarnos de un avión, paracaídas, o este artilugio que nos permite mejorar alguna deficiencia visual, o este útil, o esta herramienta. Entonces, son palabras individuales que tienen su funcionamiento y su significado, que al unirlas nos da un sustantivo compuesto. Los podemos confundir fácilmente con los sustantivos comunes, pero claro, los sustantivos comunes son comunes. Pensemos en esto. Mesa, silla. ¿Tenemos alguna manera de separar esto? ¿Hay dos palabras escondidas acá? No. Mesa, silla, ¿qué podría ser? Moneda. Son sustantivos comunes, completamente comunes. No se desprende, ni se separa, ni vienen de otra palabra, ni nada. Sustantivos puramente comunes. En cambio, estos otros, no. Estos vienen de otras palabras. Y hay una palabra que tiene dos significados, pero depende de mucho cómo la utilicemos. Sobre todo, puede ser un sustantivo así. Sobre todo, una prenda que se pone por encima de toda la demás ropa. O un conector lógico para continuar y seguir agregando ideas. Como nosotros estamos viendo sustantivos compuestos, vamos a dejarlo así sin separación, escrito todo junto. Entonces obtenemos una prenda más de vestir. Y finalmente los derivados. Estos podrían ser un poco más complejos. Vamos a bajar un poco la actividad para después. Y vamos a ver que hay derivados de verbo y derivados de adjetivo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tomemos estos ejemplos: correr, volar, mirar, mentir y construir. Entonces, podemos establecer que de correr vamos a tener dos sustantivos derivados, estableciendo y preguntando lo siguiente: ¿quién corre? ¿Quién corre? Un corredor. ¿Y qué corre un corredor? Una carrera. Tenemos dos sustantivos. Corredor y carrera podrían confundirse con sustantivos comunes. El problema está en que vienen de otra palabra. Ahora, volar. ¿Quién vuela? El volador es una palabra rara. Vamos a establecerlo de otra manera, más correcta. Piloto. ¿Y qué hace un piloto? Un vuelo. Después de mirar. ¿Quién mira? Un mirador. ¿O desde dónde mira? Desde un mirador. ¿Y cuál es la acción? Es mirar, una mirada. Después de mentir, ¿cómo será? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién es el que miente? Mentiroso. Algunos. Mentidor. Y para eso vamos a completarlo. ¿Y qué dice un mentiroso, un mentidor? Una mentira. Algunos utilizan la palabra mentidor. De hecho, no está en
en el diccionario del Word, así que vamos a ver qué dice la Real Academia Española. Acá estamos en la Real Academia Española y no aparece, no es una palabra, no está en el diccionario, no es una palabra correcta. Si nosotros estamos en nuestro taller de letras y tijeras tratando de ser mejores escritores, las personas comunes en su habla coloquial utilizan normalmente palabras que no están en el diccionario. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, volvamos a nuestro Word y ahí vemos. Bueno, la cuestión es, ¿cómo es que para que nosotros podamos ser reales, verosímiles a la hora de escribir, utilizar palabras incorrectas? Bueno, es muy sencillo. Durante el segmento o la parte donde nosotros estamos narrando, tenemos que utilizar el lenguaje tal cual es. Ahora, cuando nosotros incorporamos los diálogos de los personajes, en ese lugar podemos utilizar todas las palabras incorrectas, todos los vicios que podría llegar a tener un personaje en su comunicación, es decir, utilizar el habla coloquial, aunque esté mal. Reitero, durante la secuencia narrativa, es decir, en el cuerpo de nuestro texto, donde contamos la historia, utilizamos el lenguaje correcto. Y en el habla de los personajes utilizamos el lenguaje coloquial para darle toda la sensación de verosimilitud. Bueno, entonces vamos a quitar este mentidor porque en este momento estamos viendo gramática y no corresponde. ¿Y qué nos falta? Construir. Construir. ¿Cómo será esto? Bueno, el que construye es el constructor y lo que construye es una construcción. Muy bien, y terminamos con esta serie de ejemplos de verbos. Veamos cómo funciona con los adjetivos. Entonces, de feo, para convertirlo en un sustantivo, acuérdense, estamos viendo sustantivos, vamos a establecer que alguien tiene, alguien feo, ¿qué es lo que tiene? Tiene fealdad. Generalmente va a terminar en dad. Alguien que es lindo tiene lindura. Alguien que es alto o alta, es lo mismo, tiene alteza o altura. Lo de bajo, bajeza. ¿Qué nos queda? Grande. Ay, grande, me adelante. Grandeza. Y finalmente, chico. ¿Cómo será con chico? ¿Chicura? ¿Chiquedad? Chicura. No existe chicura. Vamos a ver que hay algunos que sí y otros que no. Vamos a buscar un sinónimo. Lo ponemos acá. En lugar de chico vamos a usar pequeño. ¿Y cómo sería el sustantivo de pequeño? Pequeñez. Ahí está. Entonces, algunos van a tener, otros, ojo con este. Ahí está. Algunos van a tener, otros no. Es decir, ¿qué es lo que van a tener? ¿Qué no es lo que van a tener? La cuestión de derivarse. Algunos adjetivos los podemos convertir en sustantivos y otros no. Vamos a tener que recurrir a buscar un sinónimo que nos permita establecer lo mismo. ¿Y qué pasa con este? Con alegría. ¿De qué palabra viene? Un poquito más para abajo. Acá lo ponemos. ¿De qué palabra viene alegría? Bueno, este es el sentido inverso, ¿no? Digamos. Alegría es el resultado de haber transformado el adjetivo alegre a un sustantivo. Por eso es que alegría
no es un sustantivo abstracto, debido a que viene de otra palabra. En este caso, alegría es un sustantivo derivado. Bueno, ¿qué queda? La actividad. Trabajo práctico de sustantivos. Les dejo un link en la descripción por si tienen ganas de verlo y realizarlo para revisar todas sus habilidades con respecto a los sustantivos y a los artículos que hemos visto hoy. Y no me voy a despedir sin antes decirles: en Letras y Tijeras hacemos literatura y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.